Durante el siglo XIX, las potencias europeas, Japón y Estados Unidos quisieron repartirse la zona del gigante asiático, la cual, bueno, pues hubo guerras del opio durante varios años. También estuvieron las guerras de los boxes y más fue por un tipo de carácter nacionalista porque el emperador chino concedía y concedía y concedía más territorios a las principales potencias occidentales como a Japón y a Estados Unidos y eso a China no gustaba y también pues porque la economía que tenía era sustentada en la base agraria y claro, si quitaba la producción que producía el propio país, China, pues eso acababa pues, provocando una crisis económica y claro, al final provocó que en 1911 el régimen de un imperio cayese y se convirtiese en una república y luego más tarde en un régimen comunista, en la figura de Mao. China a principios del siglo XX era un imperio, estaba gobernado por un emperador, pero este no controlaba algunos territorios, estaba bajo el control de las potencias occidentales. La economía estaba atrasada, una agricultura anticuada era la base al final de la economía y el desarrollo industrial era prácticamente nulo. La tierra estaba en manos de unos pocos y era trabajada por una masa de campesinos que vivían en un régimen de tipo feudal. Ante esta situación surgieron en China movimientos que apoyaban un cambio de régimen político. Finalmente el emperador fue destituido en 1911 y se instauró una república, gobernada por el Kuomintang, un partido nacionalista presidido por Chiang Kai-shek, pero el Kuomintang no fue capaz de mantener el orden y durante su gobierno floreció la corrupción. Claro, en la oposición apareció un partido muy importante, como fue el Partido Comunista, que estuvo liderado por Mao Zedong y que además fue perseguido Mao por Chiang Kai-shek. China en el siglo XIX fue un país que estuvo repartido, aunque no conquistado, entre las potencias occidentales, Japón y Estados Unidos, por obtener más territorio. Claro, la economía era agrícola, era la base. Claro, los campesinos vivían en un régimen de tipo feudal. ¿Qué pasó? Que en 1911 cae la monarquía o el imperio, se instaura una república que estuvo gobernada por Chiang Kai-shek, que pertenecía al partido Kuomintang, que era un partido nacionalista, pero el problema es que el nuevo gobierno no mantenía en orden en el país y provocó al final también corrupción. Entonces, surgió un partido comunista en la figura de Mao, el cual fue perseguido por el gobierno del momento. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, muchos países no obtuvieron los requisitos que se firmaron en el Tratado de Versalles de 1919 y en la Conferencia de París de 1919 y 1920. Entonces esto al final provocó que Japón llevase a cabo una segunda expansión. En 1937 Japón invadió China y claro, los comunistas y los nacionalistas colaboraron contra el invasor. Pero tras la derrota nipona en la Segunda Guerra Mundial, comunistas y nacionalistas volvieron a enfrentarse. En China hubo dos guerras civiles. La primera fue entre 1927 y 1937. Claro, la más conocida es la Segunda Guerra Civil China, que finalizó el conflicto en 1949 y quien se convirtió en el nuevo líder del país fue Mao Zedong con el Partido Comunista y de ahí que se conozca a China desde 1949 hasta hoy en día como la República Popular de China. Chiang Kai-shek y sus partidarios se retiraron a la isla de Formosa, donde fundaron el Estado Nacionalista de Taiwán, que tuvo el apoyo de Estados Unidos, pero que la ONU sigue sin reconocerlo, es decir, que no lo reconoce. Por ello, hoy en día pues, se ve además las disputas, que China quiere recuperar Taiwán, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es algo además casi de época actual. Todo este problema que vino fue por la Guerra Civil China. Y finalmente fue más porque Japón invadió y claro, los dos partidos colaboraron para derrotar a Japón y el problema es que, claro, tras ello vino la Segunda Guerra Civil China, la más importante. Tras el fin de la Guerra Civil China, quien dirigió el país
fue Mao Zedong, figura además destacada del Partido Comunista desde 1949 hasta 1976, fecha de su muerte. La historia de la República Popular en estos años se caracterizó por unos giros espectaculares. Al principio, China siguió el modelo soviético, la cual se colectivizó la tierra y se dio prioridad al desarrollo de la industria pesada. Como los resultados no fueron los esperados, Mao decidió desarrollar un modelo propio a partir de 1956, lanzando la política llamada Gran Salto Adelante en 1958. La población fue integrada en comunas, centros autosuficientes en los que combinaba la agricultura y la industria, y en las que todos los aspectos de la vida eran decididos por la colectividad. Esta política fue desastrosa y provocó hambruna y la muerte de millones de personas. Ante esto, un sector del Partido Comunista reaccionó y desplazó a Mao del poder. Pero Mao contraatacó y organizó la Revolución Cultural en 1966. Era una política apoyada en las masas que pretendía instaurar un igualitarismo riguroso y acabar con las críticas hacia Mao. Claro, durante la Revolución Cultural se realizaron purgas dentro del partido y se persiguió a numerosos intelectuales y bueno, el país se abocó a un caos espectacular que bueno, provocó incluso problemas. Claro, al final Mao se convierte en el líder de China cuando finaliza la guerra civil. Al principio Mao y Stalin tuvieron gran relación, quiso imitar el modelo soviético, colectivización de la tierra, industria pesada. Claro, el problema es, al morir Stalin, ya la relación con la Unión Soviética y con respecto a China fue un poquito ya menos, un pelín más fría. Y claro, igualmente, claro, con el gran salto adelante, un nuevo término político, en el cual, bueno, quería, pues eso, realizar una vida en comunas, centros autosuficientes para tener la agricultura y la industria bien, y todo, claro, siempre quedaba bajo la colectividad. El problema es que, claro, el gran salto adelante provocó eh, hambrunas, política además desastrosa en el país, mucha gente murió, bueno, muchas, millones de personas murieron. Y claro, parte del Partido Comunista Chino reaccionó y vio a Mao como que tenía que desplazarse, es decir, quitarse del medio, pero claro, Mao contraatacó, llevó a cabo la revolución cultural, que todos fueran iguales. Y claro, la única solución fue de Mao, eliminar a todos los dirigentes que fuesen en su contra. Pero claro, se persiguió a mucha gente, incluso a intelectuales, bueno, sobre todo a intelectuales, y claro, China acabó en un caos monumental. Claro, hablando de esto, sí que la evolución en sí de China viene más porque Occidente, o Europa, o bueno, Japón y Estados Unidos querían tener recursos del país, el emperador no hacía nada, daba y daba, al final la gente, pues, o parte de grupos vieron que, claro, que el emperador lo único que hacía es dar a las potencias occidentales sus intereses económicos, como Europa, Japón y Estados Unidos, y el resto al final provocó pues eso, que el emperador cayese, una república, la república nacionalista intentó llevar algún cambio, no lo consiguió, corrupción, Partido Comunista de Mao bueno, era perseguido, sobre todo Mao, y claro, con la guerra civil finalizada en 1949, pues era un nuevo aliado de la Unión Soviética y aparte luego, pues que al morir Stalin, eh, China sí que intentó imitar el modelo soviético al principio, pero luego se vio que no y llevó a cabo dos nuevos modelos, el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, pero que tampoco tuvieron éxito en el país. Y con ello finalizo, comentar que tengo grabado de historia, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.